Hola, mi nombre es Donilice Salazar Yepe y en este video encontrarán información sobre patologías de las funciones ejecutivas. Antes de iniciar a hablar de las patologías, es importante resaltar qué son las funciones ejecutivas, entendidas como la capacidad de filtrar la intertransferencia, el control de las conductas dirigidas hacia una meta, la habilidad de anticipar la secuencia de la conducta y la flexibilidad mental, y a su vez incluye la moralidad de la conducta ética y la autoconciencia. Las áreas encargadas son los lóbulos prefrontales asociados con la programación de la actividad motora, la inhibición de las respuestas inmediatas, la abstracción, solución de problemas, regulación verbal del comportamiento, reorientación del comportamiento, educación de la conducta a las normas sociales, integración temporal de la conducta, integración de la personalidad y la prospección de la conducta. Ahora bien, pasamos a hablar de las patologías de las funciones ejecutivas. Variantes del síndrome prefrontal. Las características específicas de este síndrome pueden variar de acuerdo a la localización precisa del daño y de su extensión. Las regiones polares, mesiales y orbitales participan en la regulación de los estados de activación y cuando éstas se ven alteradas no se puede mantener un estado de actividad adecuado porque hay asociaciones difusas y estados confuncionales. El daño en las regiones posteriores que están al frente de las zonas motoras implica la aparición de estereotipos motores y desorganizados de las formas complejas de movimientos, pero estos pacientes no muestran trastornos evidentes de conciencia. Las lesiones en el área prefrontal izquierda causan defectos en el pensamiento verbal, mientras que los cambios emocionales son más notables en las lesiones del lado derecho. En general, los defectos de tipo verbal se encuentran más relacionados con lesiones en el hemisferio izquierdo, en tanto los defectos de tipo no verbal se han asociado con lesiones del lado derecho. Los trastornos de perseveración son característicos de lesiones del hemisferio izquierdo o bilaterales, mientras que los estados aparentes de hipomanía e hiperreactividad se deben a lesiones del hemisferio derecho. Estas últimas, en especial las polares, se relacionan frecuentemente con los cambios de personalidad y pseudopatía. Luria manifiesta que los procesos intelectuales resultan más afectados por lesiones del hemisferio izquierdo, sean extensas bilaterales. La violación de las normas sociales de la conducta se nota más en el caso de las lesiones del hemisferio derecho. Existen tres subtipos principales de síndrome prefrontal, las cuales son síndrome orbitofrontal, síndrome frontal mesial y síndrome dorsolateral. Síndrome orbitofrontal está asociado con conductas de desinhibición, hipertinencia, irritabilidad emocional, falta de tacto, distrabilidad y desinterés a los sucesos actuales. El efecto puede presentarse como moria, un tanto excitado, reiteración verbal de observaciones burlonas, descrito al principio por Oppenheim en 1880. El paciente es incapaz de resolver a las conversaciones sociales y está controlado por los estímulos inmediatos. Goodman, en 1993, observó una imitación automática de gestos, curiosamente por las lesiones del circuito orbitofrontal. También pueden estar relacionadas con los trastornos de tipo obsesivo-compulsivo. Slinger y Damason en 1985 utilizan el término de sociopatía adquirida para describir los trastornos en regulación comportamental y que incluyen tanto la falta de comprensión como el remordimiento de conciencia de las conductas inapropiadas. La corteza orbitofrontal se relaciona sobre todo en el sistema límbico y las regiones basales del cerebro anterior. Síndrome frontal mesial. El cingulado anterior es el origen llamado circuito cingulado subcortical. Goleman y Porrino en 1985 detectaron las entradas desde el área 24 de Brodmann a la región ventral del núcleo estriado. El daño en este circuito causa apatía o abulia. Las lesiones bilaterales graves en el área frontal medial producen mutismo akinético, es decir, el individuo está despierto y posee autoconciencia, pero no inicia ningún tipo de conducta.
y tampoco lo mueve ninguna motivación. El mutismo cinético, en caso de lesiones bilaterales graves, puede resultar en un paciente que presenta pocos movimientos espontáneos, puede mostrarse inconsciente y puede hablar utilizando únicamente monosílabas en respuestas a las preguntas que se le formulan. Tampoco reaccionan en términos emocionales aun con estímulos dolorosos y se muestran completamente indiferentes. Aun cuando la idea de los efectos de las lesiones prefrontales en los humanos puede ser categorizada en los 3 síndromes, Dennis en el 2003 hace 2 advertencias. La primera es que entre los individuos existen consideraciones en el efecto de las lesiones en lo que parece ser la misma región. Siempre es posible atribuir esta variación e imprecisiones en la ubicación exacta de las lesiones en diferentes regiones prefrontales en los pacientes humanos. No obstante, esta variación provoca preocupación en torno a la validez de estos síndromes. Un segundo problema es que se conceptualizan diferencias en el efecto de las lesiones a diferentes subáreas prefrontales en términos de la perturbación de diferentes funciones esenciales. En consecuencia, las lesiones prefrontales dorsolaterales tradicionalmente son vistas como aspectos perturbadores de la cognición, incluyendo la atención, la memoria de trabajo, la planificación, las funciones ejecutivas y la inhibición del movimiento. En contraste con las lesiones prefrontales orbitales, son conceptualizadas como perturbadoras de los procesos reguladores que normalmente inhiben las expresiones maladaptativas de pulsión. Síndrome dorsolateral. El efecto más frecuente es la incapacidad de organizar una respuesta comportamental ante la presencia de nuevos estímulos complejos. Los síntomas siguen todo un proceso e incluyen la capacidad de alterar las conductas, utilizar estrategias apropiadas y organizar la información para adaptarse a los cambios ambientales. Las demencias subcorticales se caracterizan por defectos en las funciones extensivas. Por lo general, los pacientes muestran de respuestas largas y dificultades en la recuperación semántica, aunque conservan el reconocimiento. De haber lesiones dorsolaterales del hemisferio derecho, hay trastornos de tipo no verbal y paralingüístico, y en el caso de las lesiones dorsolaterales del hemisferio izquierdo, habrá una disminución en la fluidez verbal y afasia extrasilviana. Luria, en 1980, señala que en un apalamiento emocional corresponde a las lesiones bilaterales. Asimismo, hay dificultades para ordenar la información en secuencias. Las regiones ventrales y dorsales de la corteza prefrontal podrían participar en la habilidad para tomar decisiones racionales y evitar situaciones de riesgo. En conclusión, el síndrome prefrontal no es homogéneo, sino que puede presentar diversas variantes de acuerdo con las características de localización, extensión y etiología específicas del daño. Sin embargo, la distinción de diferentes subtipos según su localización precisa es apenas tentativa. Por último, es necesario señalar que no todos los procesos ejecutivos se encuentran mediados por la corteza frontal. Aunque los trastornos ejecutivos por patología frontal son mucho más graves, las lesiones en todas las áreas pueden asociarse con defectos ejecutivos. En conclusión, las lesiones frontales dorsolaterales con frecuencia están asociadas con una disminución de excitación general. También están asociadas con un deterioro de atención, tanto selectiva como excluyente, y de la conducta que en consecuencia es extremadamente vulnerable a la interferencia. La memoria de trabajo y la integración temporal de la conducta también son deficientes después del daño prefrontal dorsolateral. Son pacientes que se involucran en conductas perseverativas. En este síndrome, la habilidad de planificación está severamente perturbada, como está la habilidad para iniciar conductas espontáneas y deliberadas y mantener en forma necesaria para alcanzar las metas. Este síndrome tiene un efecto tan devastador que se le conoce como desejecutivo. La variedad sintomatológica que acabamos de estudiar se ve incrementada dependiendo de la localización, extensión, profundidad y lateralidad de la lesión. De toda esta variedad, quizás sean alteraciones de funciones ejecutivas las más incapacitantes. De ahí a que profundicemos un poco más en este síntoma asociado a una lesión frontal. No obstante, este síndrome incluye
una gran cantidad sintomatológica en cuanto a la función de la localización de la lesión frontal, incluyendo las alteraciones tanto cognitivas como conductuales, afectivo-emocionales y comportamentales, las cuales van a condicionar la adaptación sociopersonal y profesional de los pacientes.